Hola, hoy en nuestra entrevista y Derecho contamos con una experta en publicidad institucional, que es un tema, como ella nos va a hacer ver, que afecta de manera nuclear a la calidad de la democracia porque influye en la pluralidad de voces de nuestra escena pública y en la salvaguarda de la neutralidad institucional y en que no se actúe por sesgos que sean distintos del interés público. Para eso tenemos hoy con nosotros a Isabel Fernández Alonso. Muy buenas, Isabel. Y dirijo un grupo de investigación, que es el grupo Daniel Jones, que está centrado en algo que ha sido mi gran inquietud siempre, que es las relaciones entre el poder político y los medios de comunicación. ¿Qué es la publicidad institucional? Pero antes de entrar en detalles, a mí me gustaría que pudieras explicar brevemente a quienes nos escuchan qué es o qué no debería ser la publicidad institucional. La publicidad institucional son los anuncios publicitarios, digamos, de las administraciones y de las entidades del sector público, ¿no? Por poner un ejemplo, pues las campañas de la Dirección General de Tráfico, campañas de concienciación sobre el medio ambiente, por ejemplo, que han de tener como objetivo pues informar a la ciudadanía, concienciarla sobre cuestiones que sean de claro interés general. Es decir, lo que no puede ser es que las administraciones, los gobiernos, utilicen la publicidad institucional, por ejemplo, para destacar pues logros de su actividad. De hecho, por eso suelen estar prohibidas en periodo electoral. ¿Qué habéis investigado y cuáles han sido los hallazgos más relevantes, viendo cómo se gestiona, se adjudica, cómo se gasta el presupuesto en publicidad institucional? Inicialmente era ver cuánto dinero se transfería desde las administraciones públicas a las cuentas de las empresas de medios, es decir, en qué medida los medios de comunicación dependen del dinero público para subsistir, ¿no? Lo que pasa es que conforme fuimos solicitando esta información nos dimos cuenta de que el acceso a esos datos era prácticamente imposible, es decir, que hay una gran opacidad por parte de las administraciones para facilitarnos esta información, con lo cual el objetivo primigenio apenas lo hemos podido abordar, sí en cierta medida, porque hay algunas administraciones que nos facilitaron datos y luego incluso lo pudimos cotejar con las cuentas de algunas empresas, pero nos dimos cuenta de que había graves problemas en cuanto a lo que es el procedimiento de planificación, de contratación y de evaluación, una falta de transparencia en cuanto a los procedimientos y en cuanto a los datos disponibles, es decir, cuánto dinero contrata, por ejemplo, pues una comunidad autónoma con el grupo Prisa, pongo por caso, ¿no? Entonces esto es realmente muy complejo de poder saber, hay una gran opacidad en esta cuestión. Yo creo que todos tenemos en la memoria intentos un poco de captura del control de los medios por parte del poder político de un signo y de otro. Al final concluimos que la publicidad institucional es claramente uno de los mecanismos de captura de los medios por el poder político, ¿no? En algunos casos que sí hemos podido acceder a la información, sí que hemos podido constatar este sesgo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Castilla y León, una compañera hizo un estudio que hemos publicado un monográfico en la revista Derecom, donde se pueden encontrar algunos de estos trabajos, y en el caso de Castilla y León se veían algunos desvíos, pero en el caso que realmente a mí me parece muy sintomático es el de Cataluña, que conozco especialmente bien, y además porque la Generalitat sí que ofrece desde el año 2016. En este sentido, la aprobación de las leyes de transparencia ha sido buena, ¿no? Porque ha forzado, ¿no?, un poco a que haya más datos, pero desde 2016 sí que hace públicos estos datos y también nos han facilitado datos previos, ¿no? Y ahí hemos constatado, clarísimamente que los diferentes gobiernos benefician claramente cuando uno analiza las cifras de audiencia no hay ninguna correlación razonable entre lo que se transfiere a según qué medios en concepto de publicidad institucional y la difusión que tienen esos medios, ¿no? Por ejemplo, en el sector digital es clarísimo. Y en un contexto mediático además tan polarizado como el que tenemos ahora y en Cataluña especialmente, lo que no puede ser es que unos digitales de una línea editorial, digamos, independentista, reciban importantes cantidades de dinero y, yo que sé, Crónica Global, que es el principal digital de línea editorial constitucionalista, no reciba prácticamente nada, ¿no? Eran realmente cifras muy llamativas y luego, por supuesto, preguntamos a los responsables de estas políticas cuáles habían sido los criterios, porque no nos cuadraban los datos. Es decir, puede haber algún criterio que no sea
únicamente las cifras de audiencia, porque puede ser a lo mejor una campaña orientada a un público específico. Claro, el sector al que llega ese medio en concreto. Puede haber, en algunos casos puede haber criterios. En función del objeto de la campaña, el objetivo. ¿Qué criterios de planificación, ¿no? Estábamos preguntando para concluir y nunca nos contestaron. Es decir, insistimos en la pregunta, pero nunca recibimos una respuesta de cuáles eran los criterios de planificación. Y por lo tanto, bueno, aquí este estudio está publicado en la revista de Estudios Políticos con datos, bueno, de los diferentes sectores, y en todos ellos se observa un sesgo. Hay veces que hay elementos sobre los que se hacen una serie de afirmaciones cuando se está en la oposición, pero luego la tentación de seguir influyendo cuando uno ostenta el poder, pues vemos que relativiza mucho los compromisos. Desde luego hay que ser prudentes por eso, porque entre otras cosas, fundamentalmente porque tenemos pocos datos. Es decir, pero cuando los hemos podido estudiar no cuadran. Es decir, no hay unos, no se advierten unos criterios claros que expliquen el por qué ciertos medios reciben una cantidad de dinero, una cantidad de ingresos por este concepto. Pero la verdad es que hay evidencias de gestiones extrañas en materia de publicidad institucional por parte de las diferentes administraciones. También hay, en el caso de Madrid, por ejemplo, pues hay bastantes medios de comunicación que también han publicado cifras, han obtenido datos, aunque sea parciales, que evidencian que hay algo que no acaba de cuadrar. O sea, parece que hay que tener una pista previa para saber qué has de preguntar, para ver si así consigues que te den la información, pero lo suyo sería que de manera activa la información estuviera disponible de forma completa para toda la ciudadanía. De hecho, ¿Qué justifica? ¿Qué puede justificar que no esté disponible la información? Claro, es que esto es lo que despierta sospechas. De hecho, cuando se reformó la Ley de Publicidad Institucional española, hubo entidades que pidieron que fuese activa la publicidad, ¿no? Que las administraciones estuviesen obligadas, sin necesidad de que nosotros lo solicitemos, a hacer pública esta información. Pero bueno, a nivel nacional no lo es. En algunas comunidades autónomas sí, como es el caso de Cataluña, por ejemplo. La Ley de Transparencia del año 14 establece la obligatoriedad de que estos datos sean públicos, pero aún así no lo son hasta que el Partido Popular de Cataluña presenta una propuesta de resolución en el Parlamento de Cataluña, y a partir de ahí, pues finalmente se decide que sí, ¿no? Pero debería existir. Nosotros pensamos que debería existir una normativa básica estatal que obligase a todas las administraciones a hacer públicos los procedimientos y los datos, ¿no? Entonces, la realidad es que eso no es así, y el esfuerzo en la petición de información, bueno, nos hemos encontrado con experiencias de muy diferente tipo, ¿no? Yo, por ejemplo, solicité información a todos los ministerios y empresas, a todos los ministerios y entidades públicas a las que a través del portal de transparencia les puedo pedir esta información. Y las respuestas fueron de lo más variopinto. Algún ministerio, como por ejemplo el de Sanidad, nos ofrecía bastantes datos, había una clara voluntad de transparencia, pienso, pero en otros casos, que además eran los que manejan las cifras más elevadas, pues no. Es decir, por ejemplo, el ministerio que durante estos últimos años más ha invertido en publicidad institucional, que es el Ministerio del Interior, nos decía que era imposible reelaborar toda esa información para facilitárnosla. Claro, y hay decisiones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que dicen que eso no puede ser, es decir, que las administraciones tienen esos datos y que por lo tanto han de poder facilitárnoslos. Pero también, por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, que es el que más ha invertido en publicidad comercial, que ese es otro agujero negro, porque no deja de ser también publicidad de la Administración General del Estado, Loterías del Estado, Patrimonio Nacional. Estos nos decían que esa información estaba en el portal de contratación de la Administración, y eso no es cierto, ¿no? Por lo tanto, los dos ministerios que más contratan, digamos, uno es publicidad institucional, el otro es publicidad comercial, que es ese agujero negro que no acabamos de entender porque está fuera de la Ley de Publicidad Institucional, no nos daban la información argumentando razones diferentes. ¿Habéis podido llegar a tener una estimación de cifras globales de cuánto
se gastan las administraciones públicas en publicidad institucional? ¿Ha sido posible algún acercamiento? La Administración General del Estado sí que publica anualmente, primero, una planificación de lo que se va a gastar ese año y luego ya unos informes avanzado, una vez que se ha cerrado el ejercicio, unos meses después hace ya el informe final, ¿no? Entonces, por ejemplo, para 2022 la previsión de gasto en enero de 2022 era aproximadamente de unos 160 millones en publicidad institucional y unos 130 millones en publicidad comercial. Es interesante ver que la publicidad comercial hasta estos últimos años se había manejado un volumen más elevado de gasto en publicidad comercial que en publicidad institucional. Esto se ha ido cambiando en estos últimos años y es interesante porque además la publicidad comercial está excluida explícitamente de la ley de publicidad institucional, con lo cual es todavía, si cabe, más opaca en términos de todo, incluida la evaluación ex post, por ejemplo, ¿no? Habéis formulado desde el grupo de investigación una serie de propuestas concretas para mejorar el manejo de los recursos públicos y la preservación de la neutralidad institucional en relación con las adjudicaciones de publicidad. Cuéntanos cuáles son esas propuestas. Una es la necesidad de reformar tanto la normativa de publicidad institucional como la normativa de transparencia para que sean claros los procedimientos, para que todas las administraciones se vean obligadas a explicitar cuáles son los procedimientos de planificación, de contratación y de evaluación de las campañas, es decir, cómo se hace todo eso y con qué criterios, ¿no? Y que eso lo podamos ver, que sea público, que no tengamos que ir tirando del hilo para averiguar todo esto. Esto nos permitiría evaluar las actuaciones de las administraciones, clarísimamente, ver si benefician a unos medios u otros, si los criterios con los que se contratan las campañas son los adecuados y demás. Pero junto a esto también creemos que se debería pedir a los medios de comunicación que hiciesen público qué dinero reciben de las diferentes administraciones públicas y en qué concepto, porque esto hoy en día no lo podemos saber ni siquiera recurriendo al registro mercantil, y esto pensamos que debería ser público en sus propias páginas web, ¿no? Porque si un medio de comunicación recibe dinero de diferentes administraciones, esto puede llegar a suponer una parte muy importante de su volumen de negocio, ¿no? O sea que la transparencia en los procedimientos y en los datos, tanto por parte de las administraciones, de cada administración en concreto, como de los medios para saber cuánto dinero reciben del conjunto de las administraciones, nos parece muy importante, porque estos medios, bueno, son al final los que están reflejando, ¿no? o haciendo que ciertas voces tengan o no presencia en el debate público. Y otra idea que considero nuclear, ¿no? de nuestra propuesta es que la publicidad institucional no puede ser una forma encubierta de financiar a los medios de comunicación. Es decir, la publicidad institucional han de ser campañas orientadas a un fin clarísimo, como decía antes, que es informar o concienciar a la ciudadanía sobre cuestiones que sean de claro interés general. Y entonces eso puede conllevar pues que la manera más adecuada de que esas campañas lleguen sea insertarlas en unos medios y no en otros, ¿no? Si lo que queremos es desplegar unas políticas que contribuyan al fomento del pluralismo en el sector mediático, la herramienta no puede ser la publicidad institucional, porque eso es pervertir el sentido de la publicidad institucional. La herramienta aquí tendrían que ser las subvenciones a los medios, que bueno, aparecieron en los años 70 en el contexto de la crisis del petróleo, precisamente con esa idea, ¿no? Y lo que sí puede ser un argumento para que determinados medios no se beneficien o sí de esas subvenciones es que ya hayan recibido esos ingresos en concepto de publicidad institucional, pero que no se conciba la publicidad institucional como una herramienta. Que no se pervierta. Efectivamente, que no sea ilegal. Estas propuestas, además, según nos has contado previamente, las habéis trasladado a las propias partes implicadas, quiero decir, a los distintos grupos políticos de un lado y también a medios de comunicación o organizaciones relacionadas con los medios de comunicación. Cuéntanos cómo ha sido la receptividad, si la
frente a estas propuestas de cambio? La receptividad ha sido muy buena, tanto por parte de los grupos parlamentarios con los que hemos podido hablar, como con entidades empresariales, entidades sociales, entidades profesionales. Es decir, hemos intentado hacer llegar estas ideas a actores que puedan estar concernidos de una manera más directa por esta cuestión. Nosotros partíamos de que nuestro grupo de investigación es muy diverso desde una perspectiva ideológica, y las decisiones, o sea, las propuestas son propuestas de consenso, ¿no? Por lo tanto, nosotros hemos pensado que si las hemos logrado consensuar de manera tan fácil entre nosotros, pues deberían ser propuestas asumibles por los diferentes grupos políticos, ¿no? Por el momento nos han recibido 3 de los grupos parlamentarios. Personalmente hay otros que nos han dicho que nos contactarán. O sea, estamos en un proceso de difusión de estas propuestas. Han sido también bastante bien acogidas desde el sector profesional, han tenido cobertura en varios medios de comunicación, y entidades como vosotros, ¿no? La Fundación Hay Derecho, Más Democracia, la Federación de Empresas de Publicidad. Es decir, hemos recibido Bueno, pues de Hay Derecho lo que vamos a intentar es tomar el testigo de ese trabajo que estáis llevando a cabo y vigilar si se dan pasos para evitar este sesgo que socava la neutralidad institucional que tanto nos preocupa. Y aquí nos despedimos en esta entrevista Hay Derecho, y hasta la próxima entrevista.